Bueno, buenas tardes. Esto es una charla una entrevista que organiza Foro Elkartu, una asociación que trabajamos por temas que tienen relación con el estatus jurídico-político de Nafarroa, de su historia. Y bueno, pues hoy hemos venido a hablar con Sabino Cuadra Lasarte de la Lorazna. Y bueno, a mí me gustaría que contaras muchas cosas, pero lo primero, para el que nos escuche ahora mismo, ¿qué es la Lorazna? Hombre, la Lorazna es, con ese nombre tan raro, pero es la ley fundamental de la cual se deriva pues, todo el entramado normativo existente en Navarra, en distintos ámbitos, las competencias que tenemos, ¿no? Las que no tenemos, ¿no? Las formas de desarrollar las mismas, o sea, es algo como muy importante, ¿no? Hasta los más pequeños detalles de la vida diaria, pues tienen mucho que ver con esa norma fundamental, también con la Constitución española, ¿no? Pero ciñéndonos a Navarra, pues la Lorazna es eso, la base jurídico-institucional de todo el entramado político que tenemos aquí en Navarra. Algo muy importante, evidentemente. ¿Tu interés por la Lorazna? Hombre, mi interés por la Lorazna pues ha nacido pues, a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Y como consecuencia de... Yo he estado interviniendo sobre todo en distintos ámbitos sociales, ¿no? La solidaridad internacionalista, el sindicalismo durante décadas, ¿no? Actualmente en el movimiento memorialista, que hago básicamente el trabajo. También he estado de concejal en Burlada, de parlamentario en Madrid. Entonces, en relación con este trabajo con el que, que he estado haciendo, pues el contacto y los tropezones con la Lorazna pues han sido algo diario, periódico, ¿no? Entonces te interesa el tema, evidentemente, ¿cómo no te va a interesar? ¿No? Claro, te estaba escuchando y estaba pensando, es como si en Nafarroa viviéramos en una pecera. Hay gente que nunca se entera que es una pecera, pero hay otra gente que os estáis pegando continuamente con la pecera, ¿no? Pues sí, diciendo, claro, ¿pero qué es esto, no? Claro. Ana, que profundices en un tema que te voy a decir yo, por ejemplo, ahora ha salido las minas, Magna y tal, todo este tema. Pues empiezas a ver que ahí tú no tienes competencias, entonces que la competencia es estatal. ¿Por qué? Porque ese subsuelo está compartido y entonces la competencia para determinar si hay esa explotación, si adelante o no, pues es del Estado, o el pantano de Yesa, ¿no? Entonces dices, joder, en cualquier movida social por la que aterrizas, pues bueno, pues te tropiezas con ese tema de las competencias y en esa medida te tropiezas con la Lorazna y te tropiezas con la Constitución española también, ¿no? Pero si, por ejemplo, se rompiera la presa o se contaminara la tierra por las minas, no lo comeríamos los contribuyentes navarros. Evidentemente, que por el Congreso no pasarían las olas del pantano. La Lorazna, ¿nos puedes contar un poco de dónde viene? ¿Quién la hizo? Hombre, yo lo primero que diría en relación con la Lorazna, así a modo de resumen y en plan un poco... Vamos, que esta norma fundamental es, una norma no democrática, es decir, antidemocrática, y es una norma que yo diría que es arcaica. ¿Por qué es antidemocrática? Bueno, pues por muchas razones, ¿no? Yo creo que fue elaborada a través de un proceso que no fue democrático, que fue oscuro, que se basó en negociaciones en primer lugar entre Amadeo Marco y Martín Villa para delimitar ya el marco institucional futuro sobre el cual se asentaría la Lorazna. Hubo unas elecciones en 1979, que son las primeras elecciones que se hicieron aquí en Navarra propias, para elegir un parlamento, que esas elecciones también fueron antidemocráticas. Pues ¿por qué? Pues porque el voto de la ciudadanía, por ejemplo aquí en la Merindad de Pamplona, pues valía la mitad que el voto de la ciudadanía en la Merindad de Tafalla, ¿no? Pues porque hubo un sistema electoral basado en las merindades que iban repartiendo parlamentarios en función de, vaya a saber qué intereses políticos. Iruñerría era básicamente el bastión más importante de la izquierda y también de las posturas abertzales, nacionalistas, y entonces en esa medida pues fue castigado y la representación que salió de ahí pues no fue democrática. Pongo un ejemplo. De esas elecciones, por ejemplo, a pesar de que la UCD, que era la que estaba entonces en el gobierno en Madrid, ¿no? Y aquí también en Navarra operaba de forma importante, la UCD obtuvo un 26% de los votos, sin embargo, obtuvo 4 de los 7 escaños de la Diputación.
es decir, casi un 60%. Entonces la representación no fue nada proporcional y hay que tener en cuenta que fue la Diputación luego la que hasta el año 79 pues gestionó, bueno, hasta el año 83, ¿no? Bueno, hasta el año 79, perdón, gestionó un poquitín todo lo que iban a ser las bases sobre las cuales asentaría después el proceso de elaboración de la mejoramiento, ¿no? En aquellas épocas se aprobó también la Constitución y aquí seguía la Diputación cortando el bacalao, ¿no? ¿Y fue la única? ¿Navarra? Sí, Navarra fue única en dos sentidos. Una vez que se hicieron las elecciones de 1977, en el marco del Estado, en todos los, bueno, la inmensa mayor parte de las comunidades, de los territorios, empezaron a crearse juntas o consejos preautonómicos. ¿Por qué? Pues porque había habido unas elecciones en el 77, ¿no? Pero seguían funcionando diputaciones arcaicas, franquistas, en todos los sitios. Entonces la gente, con muy buen sentido común, dijo, bueno, estas diputaciones hay que acabar con ellas y que se creen unas juntas, o como le queramos llamar, que representen a los resultados que ha habido en esas primeras elecciones del 77. Entonces, en Cataluña se repone la Generalitat, en Vascongada se crea también una junta preautonómica, un gobierno preautonómico, en Baleares pasa lo mismo, en Aragón pasa lo mismo, en Andalucía pasa lo mismo, en Galicia pasa lo mismo, menos en Navarra. O sea, en Navarra el búnker foral de Amadeo Marco no dimite, a pesar de que hubo una manifestación de 40.000 personas en el 77 pidiendo su dimisión, ¿no? Y sigue cortando el bacalao hasta que en el 79 ya se hacen las primeras elecciones aquí, en Navarra. Entonces, eso fue ya un primer periodo en el que lo antidemocrático y lo rancio y lo franquista estuvo operando aquí, en ese proceso, ¿no? Luego fue esa diputación elegida en la cual UCD tuvo una mayoría tramposa, la que siguió trabajando en todo ese proceso hasta que el mejoramiento ya se hace. Y se ata todo. Y se ata todo. Negociando siempre con Martín Villa. Amadeo Marco negoció con Martín Villa el decreto de... Que entonces era ministro de Interior. De Interior. Negoció con Martín Villa el decreto ese que se llamó de democratización de las instituciones forales, ¿no? Por el cual se hicieron las primeras elecciones aquí en Navarra. Y Martín Villa también negociaría con la diputación elegida, ¿no? Pues en todo el proceso de elaboración de la mejoramiento, ¿no? Claro, la guinda de todo eso fue que en la última fase de ese proceso, todo lo que fue la representación nacionalista de izquierdas, popular y abertzale en el Congreso fue apartada, pero totalmente de la negociación, y se lo comieron entre pues, la UCD y el PSOE fundamentalmente, ¿no? Eso es fuera. Y la guinda de todo eso fue algo que no se hizo en ninguna otra comunidad autónoma tampoco, que es no someter el texto aprobado a refrendo ciudadano. En Galicia, en Andalucía, en Vascongadas, en Cataluña, en todos esos sitios, en todas las comunidades históricas, el texto que se negoció y aprobó luego fue sometido a referéndum. Y aquí en Navarra no. Entonces, por eso decía yo que la primera característica de esta ley que tenemos es una característica antidemocrática, es una ley antidemocrática que por esa misma razón ya debería ser cambiada, pero de arriba abajo, ¿no? Sí, porque no fue sometida a un proceso legal, ¿no? Y la segunda, yo decía que era arcaica, porque fíjate tú, estamos hablando de hace 42 años ya, ¿no? 42 años. La población que existía hoy en Navarra, en casi ya un 80%, en aquella época no participó para nada en la elaboración de todo aquello. O sea, un 80% de la población de Navarra no tuvo nada que ver con aquello. Ahí está la gente. Aquí el 100%, ¿no? Sí, claro, la gente que no había nacido. La gente que había nacido pero tenía poca edad. El 20% de población inmigrante que tenemos. O sea, toda esa no había participado para nada. Entonces dices tú, hombre, una ley fundamental... Más todos los que no dejaron participar tampoco entonces, ¿no? También, ¿no? Y la gente que se abstuvo y todo eso. No, pero sobre todo... sí, eso, que no estábamos. ¿no? Entonces dices tú, joder, una ley de esta importancia no se puede convertir en algo similar a la Biblia o al Corán, ¿no? Que son textos
revelados por Dios, ¿no? Y escritos por sus profetas, ¿no? Sí. Y que ya son para toda la historia, para toda la vida, para miles de años. No, no, hombre, las leyes, por muy alto rango que tengan, tienen que ser sometidas a debate continuo y a cambio, Sí. ¿no? Eso es lo que se llama, pues, tener un régimen constitucional, institucional flexible, no rígido, ¿no? A ver, las leyes deben responder a las necesidades. Evidentemente. Y no las necesidades deben responder a las leyes, ¿no? Mira tú la sociedad navarra de hoy. O sea, empezando por lo más grande. Navarra entonces no había entrado en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, no existía. Navarra no había entrado en la OTAN. Fíjate estos dos temas ya qué importancia tienen hoy en día. Para cualquier decisión que estamos tomando, estás hablando, el presidente del gobierno español acaba de reunirse ahora en la Junta de los 27 presidentes de la Unión Europea, ¿no? Y de ahí se derivan decisiones importantes. Bueno, pues eso antes no existía y hoy sí existe. Lo mismo pasa con la OTAN, ¿no? Sí, se está discutiendo también que si el 5%, que si el 3,5%, eso no existía, nada de eso existía antes. La población también ha cambiado, o sea, el segmento de población madura, ya envejecida, pues es mucho más alto que el que existía hace unos años, y el porcentaje de juventud es más pequeño, ¿no? Sociológicamente, hace 40 años. Navarra era de uno de los territorios de todo el Estado en los que la religiosidad y la práctica religiosa era más alta. Hace 2 años, en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, decía que Navarra era, era la provincia en la que la religiosidad era más baja de todo el Estado. Y las prácticas religiosas ya ni te cuento. Lo mismo, o sea, el tema del feminismo, que hace 40 años, mencionar esa palabra era pues, delito de lesa majestatis, ¿no? Luego, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me viene, ¿no? ¿Cuánta gente tenía una carrera universitaria y acceso a toda la información del mundo y viajaba pues entonces sí, y ahora? Sí, ¿no? Es que hemos cambiado mucho como personas. Ha cambiado la sociedad terriblemente, ¿no? Antes el sector primario, por ejemplo, tenía una importancia tremenda aquí en Navarra, pero el principal era el industrial, ¿no? Y hoy en día el industrial se ha encogido muchísimo, el sector primario prácticamente ha desaparecido y lo que mola aquí es el sector servicios, ¿no? Entonces todo eso ha creado unos cambios en nuestra sociedad esenciales, ¿no? Entonces, lo dicho, pues una ley de esta importancia debería actualizarse, debería revisarse, ¿no? Por ejemplo, mirando la ley, ¿qué aspectos tiene de anquilosamiento? Bueno, yo creo que en todos los aspectos, tú coges un artículo por artículo de esa ley a nivel competencial y a nivel no solo de lo que tiene, sino de lo que no tiene, que es tan importante como lo que tiene. Si tú hablas hoy con el mundo sindical, te refieres a él, te plantearán temas que entonces no estaban planteados en relación con el tema del salario mínimo interprofesional propio, en relación con un marco propio de autónomo de relaciones laborales, etcétera, etcétera. A nivel del movimiento feminista, lo mismo, entonces que era bastante incipiente y que estaba centrado en 2 reivindicaciones tales, pues como el divorcio en aquel tiempo, o el aborto, pero reducido a unos espacios pequeñísimos, hoy en día están expandidos por toda la sociedad, ¿no? Eso debe tener algún reflejo. El reflejo de la violencia machista tiene que tener algún reflejo hoy en día, porque tiene una importancia terrible, ¿no? Los problemas medioambientales que estamos viviendo ya, que antes no había. Claro, muchos son que te vienen de fuera, ¿no? Internet, pero que nos muchos ha cambiado son, el mundo. claro, evidentemente, o sea, todo eso tiene que tener un reflejo en el marco institucional de Navarra, o sea, que evidentemente. Como abogado, ¿tú crees que lo que más necesita la Lorazna es que se ensanche, ¿no? Bueno, que se ensanche, a ver, o que haya otra. Sí, vamos. O que haya otra. Porque hay aspectos que dices tú, esto ya no es que esté anquilosado, es que es antidemocrático, es que es contrario a los intereses de la sociedad. La Lorazna ella misma es antidemocrática. Sí, por el origen que decías. Exactamente, ¿no? o sea, solo por esa razón esa ley debe cambiarse. Debe cambiarse reformándose o poniendo una nueva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué nos vamos a negar esa opción? ¿No? Tiene que estar abierta. Si partimos de la base de que el pueblo navarro debe ser soberano para tomar sus decisiones, bueno, pues esa opción tiene que ser una de ellas. ¿Ha dejado de funcionar la Lorazna? ¿O no ha funcionado nunca? Yo creo que sí, o sea, que estás funcionando cada vez más al toque de corneta de las disposiciones estatales y europeas. Es decir, las competencias propias aquí yo creo que han ido reduciéndose. ¿Desde el 82 hasta aquí? Sí, hombre, presentar como la gran victoria
competencial, la devolución de la competencia de tráfico en materia de carreteras y las competencias en materia de sanidad penitenciaria, presentarlo después de 42 años como el copón bendito, eso mueve a risa. O sea, que en 42 años solo se haya hecho eso es el chocolate del oro. Eso es el chocolate del oro, sin quitarle ninguna importancia a ninguna de las dos materias. Ojo, ¿eh? Ole, bien, ¿no? Pero dices, oye, cada cosa en su sitio. Eso en este sentido, eso es un cortafuegos también que se pone para hacer ver como que se está haciendo sin hacer, ¿no? Aquí lo que hace falta es llegar a los problemas que tiene la juventud, los problemas que tiene la clase trabajadora hoy en día, que es distinta de la de hace muchos años. Entonces la fijeza en el empleo era algo pero básico, y hoy en día es todo lo contrario. La administración es lo mismo, un 40% de plantilla que sea eventual. Eso no tiene nada que ver con la Diputación que yo conocí, en la que he estado trabajando 35 años, ¿no? Sí. 30, perdón. O sea, hay una precarización de la sociedad navarra por culpa un poco del marco que bueno, por culpa no, pero yo no diría tanto por culpa, ¿no? Porque las decisiones se han tomado a nivel estatal y se han tomado aquí también a nivel de Navarra, ¿no? Sino que lo que hace falta pues es ver esa realidad, ver qué es lo que plantean sus protagonistas, ¿no? El movimiento sindical, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, abrir espacios de participación para que la ciudadanía normalita, la que anda por la calle, pueda expresarse, y en función de eso, pues decir, bueno, pues vamos a cambiar mucho, poco o todo, ¿no? Que todas las opciones estén abiertas. Y lo que es esencial, más esencial, y que hoy en día no está en la mesa del Parlamento ni en la ponencia, garantizar que se haga lo que se haga, es la ciudadanía navarra quien va a ponerle el sí o el no, quien va a dar el visto bueno. Porque si no, todo lo demás, 42 años después. Si no, todo lo demás es una usurpación de funciones, de derechos, ¿no? Con respecto a la ciudadanía navarra. Esta crítica a la Lorazna no es solo tuya, ¿no? Ya es un proceso también que ya tiene sus años, ¿no? Sí, sí. Y que comparten incluso el gobierno de Navarra, se supone. Bueno, no lo sé, que lo comparte bastante gente, yo creo que sí. O sea, la necesidad de hacer como mínimo una reforma profunda de la Lorazna, yo creo que es algo compartido desde muchos ámbitos sociales. Te digo, ecologista, el campo, la ganadería, o sea, todo esto es algo que lo están viviendo un poco en el día a día. Sí, bueno, me refería más a este proceso institucional que se abre desde el 2014, un poco. Ya. Sí. Hombre, mira, yo creo que recoge en parte, pues eso, la sensibilidad de la gente. Sí, ¿no? Yo creo que por desgracia desde el 14 hasta aquí, por lo menos a nivel de planteamientos generales, estamos dando pasos atrás. Es decir, en el 14 y en el 15 hubo dos debates importantes en el Parlamento, hubo dos plenos extraordinarios en los que se debatió sobre propuestas de autogobierno, sobre el autogobierno, y el año siguiente, en el 15, sobre el derecho a decidir. Es decir, debates potolos, debates profundos, pero de allí no salieron consecuencias prácticas, y lo poco que salió no se llevó a la práctica, se quedó allí, ¿no? Cuando lo que se tenía que haber hecho es tirar de esos dos hilos y avanzar por ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues convertir este debate político importante, importantísimo, pues en algo mucho más académico. Es decir, incluso y privado y escondido, ¿no? Lo de la evolución está hacia menos, adelgazándose este proceso que debería ser bastante más participativo y bastante más profundo, ¿no? En el gobierno de Uxue Barkos, en su programa de gobierno, se hablaba de la necesidad de reformar la Lorazna, de definir un nuevo estatus jurídico para Navarra, en ese sentido de abrir un proceso participativo y de que, como resultas de todo eso, hubiera un refrendo ciudadano a eso. Dices tú, chapó, bien, ¿no? Bien, pero claro, pasó toda la legislatura y no se hizo nada de eso. O sea, muy mal, ¿no? Porque eso es, bueno, pues vender humo. Sí. ¿Qué pasó en la legislatura siguiente? Pues que todo eso desapareció, y lo más que hubo cuando fue el 40 aniversario, pues fue... Ya con Chivite. Sí, ya con Chivite, con el nuevo gobierno, pues lo que hubo fue unas jornadas de debate en el Parlamento por la que pasaron, yo creo que fueron 12, 15 personas, catedráticos, historiadores, abogados, etcétera, etcétera, para dar sus puntos de vista en relación con el tema. Se hizo ese debate,
y a correr, fuera, ¿no? Y ahora estamos, bueno, pues en la tercera legislatura, un poco desde que se dieron inicio a aquellos debates en el 14, como tú muy bien has dicho, en la tercera legislatura en la que, bueno, se ha acordado crear una ponencia para estudiar, no para hacer una propuesta concreta, sino sin más para estudiar posibles reformas de la mejoramiento, ¿no? Pero claro, esta ponencia bueno, ya lleva un año y algo más de funcionamiento. Han pasado por el Parlamento 22 personas, creo, hasta finales de junio iban a pasar 22 personas. De estas 22 personas, por cierto, 18 son chicos y 4 son chicas. Y la inmensa mayoría de ellos, 20 de los 22, pues son catedráticos, profesores, abogados, historiadores, etcétera, etcétera, casi todos procedentes del mundo universitario. Y tú dices, pero bueno, y aquí el papel de las feministas, la voz de las feministas no tiene nada que ver con una reforma del mejoramiento. Vestir esa norma fundamental de mujer también, ¿no? La voz de los ecologistas no tiene nada que ver cuando estás viendo conflictos en torno al pantano de Yesa, en su tiempo al de Itoiz, en torno a las minas, en torno a los tendidos eléctricos, etcétera, etcétera, en torno a la autovía, ¿no? Esos no deberían tener una voz. El sindicalismo navarro tan fuerte, ¿no? Y tan echado para adelante, ¿no? No tendrían nada que decir en todo esto. Pues, hombre, la juventud, los migrantes. La juventud, claro, evidente, o sea, todos los sectores sociales, ¿no? Y luego, eso por un lado. O sea, romper un poco con el carácter academicista, que por supuesto todas las ponencias serán brillantes, no lo dudo, no van por ahí los tiros, pero romper un poco con eso y sacar ese debate del Parlamento. Hace falta sacarlo, porque si no lo que va a producir en la ciudadanía es hastío, va a producir aburrimiento. O desconocimiento. Desconocimiento y distanciamiento, que a lo mejor es lo que quieren algunos, es decir, bueno, decir luego, no, han pasado por aquí 100, entonces ya ha habido un proceso participativo y ya está, y ahora probamos nosotros los que nos dé la gana. No, eso no puede ser. ¿Sería posible que hoy se volviera a repetir un episodio como el del 82 de impunidad antidemocrática, de alguna manera? Creo que no sería de la misma manera que entonces, pero podría. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No es que el marco lo deje. Yo creo que el marco posibilita que no se dé, pero el marco también posibilita que se dé. Y entonces, no es, hombre, yo creo que las fuerzas que entonces se opusieron a que eso se realice, pues probablemente también estarían por la misma labor. No lo sé. Claro, si hubiera algo mucho más participativo, mucho más unos debates llevados en la calle y hubiera más presión desde la ciudadanía, a lo mejor esas posiciones cambiarían. Pero tal como se está llevando el debate, lo que se está produciendo desde mi punto de vista es lo contrario, ¿no? Es un hastío, un aburrimiento, un distanciamiento, un qué rollo. Es como una estrategia muy común del Estado de Derecho, ¿no? Pues sí, del Estado de Derecho que tenemos, porque podría haber otro Estado de Derecho. No, yo le llamo al que estamos. En el que estamos, ¿no? Entonces lo que haría falta sería eso, sacar, cambiar, primero, las personas están accediendo a ese debate y sacarlo del Parlamento. Además, existen herramientas que podrían posibilitar eso. Una de las leyes, en ese sentido creo que son más positivas, que se han aprobado en los últimos años, ha sido la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Del año 19 creo que es, ¿no? Y sin embargo muy poco aplicadas, pero en esa ley se prevén distintos mecanismos de participación, de hacer procesos deliberativos, procesos participativos, foros de debate, consultas ciudadanas, y todo eso son herramientas que se podrían utilizar. Y ahora estoy pensando, por ejemplo, dices, oye, pues vamos a hacer un proceso participativo zonal. Vamos a hacer en Lizarra, en Tutera, en Sangüesa, no sé dónde, pues vamos a hacer que vayan ahí un representante de cada formación a decir qué es lo que piensan en relación con el tema. Y que vayan allí también gente de distintos ámbitos sociales a decir qué es lo que piensan en relación con el tema. Y que eso lo vea en directo la ciudadanía, y que la ciudadanía participe, y que opine, ¿no? Y que diga cuáles son sus prioridades a la hora de hacer una reforma o un cambio de estructura institucional, ¿no? Lo mismo en el ámbito social, es decir, bueno, pues
delegados y delegadas sindicales discutiendo ese tema, ¿no? Discutiendo ese tema con gente electa y con gente sindicalista, ¿no? En el ámbito del feminismo lo mismo, en el ámbito ecologista lo mismo. Herramientas hay para poder hacer eso. El único problema que yo veo es que la voluntad manifestada hasta la fecha es muy escasa, muy escasa. Se quiere tener ahí ese debate encerrado en el Parlamento. Nadie tiene ni idea, han pasado 22 ya por ese marco, por el Parlamento, para soltar sus ponencias y sus opiniones en relación con eso. ¿Alguien tiene idea de lo que han dicho estas personas? Incluso los propios parlamentarios y parlamentarias tienen idea de lo que han dicho estas personas. Bueno, pues para mí, por lo que me ha llegado chascarrillos, pues no. Hay personajes que no se enteran. Sintiéndolo mucho, pero yo creo, eso no puede ser un paripé. O sea, el proceso participativo que necesitamos no puede ser hacer un paripé para sacar luego un tocho así, diciendo que aquí están todas las ponencias de las 100 personas que han pasado por ahí. ¡Hombre! Yo, he visto la de Andoni Iso, y de 14 sillas que había, solamente había 6. Me ha llamado la atención y también he pensado que semejante exposición no debería de ser muchísimo más compartida. O sea, un foro muchísimo más grande escuchando, ¿no? ¿Por qué solo escuchan esos 4 políticos? También deberían estar los empresarios escuchando, gentes de los movimientos, ¿no? Todo el mundo informándonos, ¿no? A tiempo real de esas ponencias academicistas, porque para algo tiene que servir la academia, para repartir el conocimiento de manera democrática, ¿no? Pues sí, pero yo sobre todo incidiría en lo de sacar el debate de ahí, sacarlo el debate de ahí. Tú decías, deberían estar 14 y solo había 6. Es que no se lo creen ni ellos, que eso es algo útil. ¿No? Que es importante. No, que estamos acostumbrados a eso. Cuando termine ese debate, se gastarán un pilón de dinero en sacar un vídeo en el cual estarán todas las intervenciones grabadas y un tocho así de 1.700 páginas en las cuales se recojan todas las intervenciones, ¿no? Y pum, para las bibliotecas de toda Navarra y para el Parlamento. Y para un historiador del futuro. Exactamente. ¿No? Pero hombre, eso no. Eso me recuerda cuando se usaba el latín para escribir, que no lo entendía más que curas. Ibas a misa ahí y tú no has vivido eso, ¿no? La misa en latín, pero sí, te aprendías todas las oraciones de dominio, no tenías ni zorra idea de lo que estabas diciendo. Hombre, cuando estabas hablando me acordaba otra vez de la pecera, ¿no? ¿Cuántas gentes hay en Navarra que es que nunca han llegado a pegarse contra la pecera? Y creo igual que es lo primero, ¿no? Porque igual sí que se están pegando, pero ni siquiera están siendo conscientes, ¿no? Por ejemplo, como migrante, ¿de qué manera te está afectando? Como mujer, ¿de qué manera te está afectando? Porque si haces así, ¿no? Igual cualquier colectivo ciudadano en Navarra se tiene que estar pegando contra la pecera, ¿no? Evidentemente. Pero no está siendo consciente, ¿no? Sí, entonces igual es una toma de conciencia lo primero. Sí, claro, pero para que se dé esa toma de conciencia, la gente tiene que conocer y tiene que saber y tiene que tener cauces para poder recibir información, recibir ideas y transmitir tus preocupaciones, tus problemas y tus ideas también, que la gente normalita tiene ideas y muchas veces son geniales. Sí, hombre, 500.000 cerebros piensan más que 20. Sí. Entonces, bueno, pues yo así es un poco como veo la cosilla. Claro, tú crees que debiera ser, yo también, bueno, yo lo creo así, no sé si tú lo crees, debiera ser el gobierno de Navarra el que propiciara toda esa toma de conciencia, esa información y tal, pero no parece que lo vayan a querer hacer. ¿Quién puede Hombre, yo creo que ¿Cómo? hace falta también desde todos los ámbitos no estar a la espera de que venga desde ahí pero los ámbitos la solución. Tampoco tienen conciencia, ¿no? Igual sería lo primero también. Sí, evidentemente. Yo creo que a nivel social también esa exigencia debería estar un poquitín en el orden del día, pues de todos los colectivos, de todas las asociaciones, de todos los sindicatos, ¿no? Para presionar y que no se conformen los sindicatos tampoco, es un ejemplo, ¿no? Sí. Con decir, no, es que ya nos han llamado para pasar por allí y que les hablemos. No, eso está bien, pero eso no es todo, ni mucho menos. Lo que hace falta es recoger toda la opinión de todos esos cientos y cientos de delegados sindicales y delegadas sindicales, pues, y hacer que
toda esa gente sea partícipe en este debate. No solo que vayan sus secretarios generales a pasar revista por el Parlamento, sino que toda esa gente participe en esos debates y que esos debates se hagan a nivel sindical y que puedan hacerse también a nivel ecologista, a nivel juvenil, con todas las asociaciones de migrantes que existen, ¿no? Sí, y desde ahí presionar, porque si hay presión, pues es evidente que todas las pegas y todas las críticas que yo acabo de hacer a lo que se está haciendo, pues habrá posibilidades de que se, no sé, que se enderezcan en alguna medida, ¿no? Que se enderecen en alguna medida. Hombre, yo lo que veo es en democracias, no sé, pues como la de Inglaterra o no sé, como también en películas americanas, ¿no? El valor que la ciudadanía le da a sus propias leyes, que las sienten como suyas, ¿no? También creo que eso es algo que está en nuestra impronta vasca, ¿no? El valor que le damos a los fueros como algo nuestro, ¿no? Pero yo no sé, ¿qué te parece a ti? Hoy en día la sociedad navarra siente ese vínculo hasta sentimental con sus leyes, porque sería una manera de querer protegerlas o de querer mejorarlas, ¿no? Sí, yo creo que, hombre... ¿La Lorazna es los fueros? Hombre, yo diría que no. Yo diría que no, pero vamos a ver, lo que son los fueros, desde aquel carlistón feroz que dijo que los fueros son los cojones de Navarra, hasta cualquier catedrático que puede decir cualquier cosa, pues posiciones intermedias 100.000. Es decir, mi opinión personal, hablemos menos de fueros y hablemos más de las leyes que hoy necesitamos tener. Hay que hablar también de fueros y del pasado, ¿no? Pero sobre todo lo que hace falta es hablar de la sociedad que tenemos, de los problemas que tenemos y de la forma de solucionar esos problemas. Porque a la verdad la forma... ¿Los fueros no se pueden actualizar? Sí, claro, sí. Si por fueros entendemos básicamente, ¿no?, soberanía de un pueblo, ¿no?, y bueno, su capacidad para dotarse de herramientas a todos los niveles según sus necesidades, pues venga, para los fueros, ¿no? Si por fueros entendemos lo que nos legó la ley pasionada en 1841 o lo que en épocas anteriores también pudieron existir, que tenían también en bastantes aspectos reaccionarios, ¿no? Sí, porque venían de una monarquía también, exactamente, y una sociedad clerical como la que vivíamos, y monárquica y jerárquica y tal y cual, o sea que todo eso iba en el mismo paquete, ¿no? Pero bueno, si la entendemos así, como libertades, soberanía, pues aupa con los fueros. Si los vemos también como lo que antes decía, como verdades reveladas por Dios, que atraviesan la historia y deben de seguir atravesándola. No, por favor. Claro que sí, el concepto. Y si la entendemos en plan machistón, como el carlistón este que digo, pues entonces ya ni te cuento, ¿no? Sí. No, hombre, sería eso, algo al servicio de la sociedad. Yo creo que lo que hace falta es meter en la sociedad las ganas de ser protagonista de su historia, porque en la medida que quieras tú ser protagonista, te verás obligado a decir, bueno, ¿cómo articulamos esto que pensamos? ¿Cómo articulamos la solución a estas necesidades que tenemos? ¿Cómo articulamos las relaciones entre todos nosotros y nosotras, que en algunos casos pueden ser conflictivas incluso, pero de una forma pacífica, democrática, dialogada, ¿no? Ese es el espíritu que yo creo que hace falta imbuir, ¿no? Y en esa medida decir a la gente, oye, ahora dicen que se va a reformar aquí la base fundamental institucional de Navarra. Tomemos parte, pero tomemos parte no solo yendo al Parlamento, los jefes, sino sacando eso a la Vamos a calle. Participar de un proceso constituyente, eso es historia. Eso es con orgullo decir, yo estuve ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, en el 14 hemos empezado a hablar, ¿no? Entonces, era un debate que estaba en las calles. En la calle, el proceso constituyente, se habla de un proceso constituyente a nivel estatal, pero se decía también, ojo, aquí no hay que hablar solo de un proceso constituyente, sino de procesos constituyentes, ¿no?, en las distintas nacionalidades del Estado, ¿no? Que sean procesos realmente participativos y de autoafirmación institucional, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí de cara a Navarra lo mismo. Puede parecer muy utópico y muy distante, pero yo creo que no deberíamos de limitar tampoco el futuro de Navarra
ligándolo necesariamente a una reforma de este mejoramiento, sino que las propuestas tenían que ser más abiertas, deberían ser más abiertas y no descartarlas, por supuesto, de cara a decir, no, pues vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Y vamos a hacer Hombre, yo, por ejemplo, este tema una nueva norma. Dices, sí, yo, por ejemplo, lo veo más fácil, por ejemplo, ¿no? Imagínate, el agua se va a convertir en uno de los mayores recursos con el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, que ser soberanos de nuestra agua, eso en unos años puede ser algo que mediatice absolutamente nuestras vidas, ¿no? Sí, sí. ¿De qué manera esta ley está protegiendo esto o no? ¿No lo protege? Pues hay que cambiar la ley. Claro, evidentemente. ¿Quién va a gestionar mejor este agua? ¿Nosotros desde aquí, nosotras, o desde Europa? Pues sí. no, desde aquí. Pues entonces el tema, por ejemplo, y con este tema, ¿no? Y con todos los demás. Entonces igual claro. más hay que ir, más que porque estas cosas como que nos provocan siempre frentes, ¿no? La ley. Al final la ley es el resultado de algo, ¿no? Vamos a materializar, vamos a feminizar un poco el punto de vista, ¿no? ¿Qué es el agua, la tierra, el trabajo, la salud, la seguridad vital, ¿no? ¿De qué manera esto funciona? ¿No funciona? Pues vamos a cambiarlo. Y entonces a partir de ahí es cuando llegamos a donde tengamos que llegar. Hasta donde sea. Hasta donde sea, porque estamos... Además, somos mayores de edad, dices tú, hombre, yo quiero ser soberano. Hoy en día es evidente que la soberanía necesariamente tiene que ser compartida. Eso es... Somos globales. Claro, evidentemente. O sea, tú es un régimen autárquico basado solo en sí mismo, en pensar en sí mismo, en sus propias cabezas, sus propias necesidades, sus propios recursos. Esa sociedad está destinada a morirse en 10 años, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando afirmas soberanía para tu pueblo, no estás afirmando insolidaridad, ¿no? Sino estás afirmando también relaciones entre los distintos pueblos basadas pues en esos principios de solidaridad, de hermandad, de reparto de las riquezas también, ¿no? Te quiero regalar un ejemplo de esto, con lo del agua, que me parece importante. Nosotras somos la fuente de prácticamente de toda la cuenca del Ebro. No es quedarnos el agua para nosotras, es hacer que la fuente esté saludable y le pueda llegar hasta Cataluña repartiendo el agua por Aragón y por... ¿no? Es un ejemplo de solidaridad. ¿Y por dónde pasa toda la cuenca? Pues vamos a hablar de todas las no sé, todos los pueblos. No es autarquía, sino proteger. Claro, y en cualquier caso, que siendo consciente de eso, saber que en cualquier caso los acuerdos los tienes que refrendar tú y no te van a venir impuestos por nadie más. Ser conscientes de que hace falta hacer cesiones de soberanía, podríamos decir, pero que en cualquier caso esas cesiones las vas a tener que decidir tú. ¿No? Las dos cosas yo creo que son importantes, ¿no? Que no hay por ahí un poder distante que dice no, el bienestar de todos es este que digo yo. No. Eso por lo general suele tener mucha trampa. ¿Y tú crees que al capitalismo global financiero le interesa? No, por supuesto. No. es evidente. O sea, todo lo que sea autonomía local, soberanía local, derecho a decidir propio y tal y cual, o sea, va frontalmente en contra con todas estas, poder de las multinacionales, de los fondos de inversión, etcétera, ¿no? Eso. Eso... Pero es lo que hace falta, superar ese poder económico, ¿no? De toda la época burguesa. Sí, claro. O sea, hace falta buscar unas relaciones entre los pueblos que sean también como las relaciones a nivel social, igualitarias, ¿no? Entre los distintos sexos, ¿no? Igualitarias entre las distintas personas, unas nacidas aquí, otras que vienen fuera, ¿no? Relaciones igualitarias también entre los distintos pueblos. Y no que existan leyes, repito, leyes Biblia, leyes Corán, dictadas por el Dios del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del G7 o de Cristo bendito, del negocio bendito, que digan que esto es lo que tiene que ir a misa. No. Eso lo decimos entre todos y todas, no entre 7, no entre 27, no entre 20, ¿no? Y no entre los que están detrás de los 7, de los 20 y de los 27, ¿no? Eso es evidente. O sea, que tendríamos un proceso constituyente para hacer casi una revolución histórica. Es un proceso muy interesante, ¿no? Bueno, más que hablar de palabras de este tipo, ¿no? Las revoluciones y tal y cual, yo creo que lo que hace falta es meternos en la cabeza, cuanta más gente posible, pues mejor, ¿no? Que
hace falta ser eso, activo, una persona activa, propositiva, solidaria, que a la hora de plantear los problemas los plantea conjuntamente, en su marco de barrio, en su marco de fábrica, en su marco de Navarra, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave, lo que... yo creo, ¿no? Porque para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, yo creo que la gente principal es que la gente participe. Sí, sí, claro. Porque le dejen, pero también porque sepa y porque quiera y porque le parezca importante, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que la sociedad navarra...? Hombre, es muy fácil hablar de eso y muy difícil practicarlo. O sea, porque en todos los ámbitos sociales en los que nos movemos, sea el feminista, el sindical, el otro, pues sabes tú que cuesta mucho desarrollar dinámicas participativas de ese tipo, ¿no? Cuesta tiempo, dedicación, los ritmos son diferentes, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, los resultados que se consiguen, aunque puedan ser pequeños, en otros casos no son pequeños, sino que son grandes, tienen una base y una fuerza en la propia gente, ¿no? Que no existen sin más. Cuando dices, no, ya está aprobada una ley, ya está solucionado todo el tema. No. Se aprueba esa ley, pero echa la ley, echa la trampa. Ya, eso ya lo sabemos también. ¿Y cuántas leyes vacías hay, ¿no? Que se aprueban y nunca se desarrollan y nunca se les da pues sentido, por ejemplo, ¿no? Ya no sé, no me acuerdo del artículo de la Constitución, el que habla del derecho a la vivienda, ¿no? Ya. Pues sí, pues ya tenemos derecho a la vivienda, pero pisos no tengo. Pisos no hay, ¿no? O el derecho al trabajo, ¿no? Y bueno, pues entonces, no sé, algo más futuro, ¿no? Y ya, ¿ok? ¿Qué podemos hacer, Sabino? Pues yo creo que ya lo hemos comentado. Bueno, aquí estás empezando porque estás contando y esto va a ir luego a la red, ¿no? Y va a empezar a informar un poco ya. Informar. Bueno, pues yo creo que, hombre, ya volviendo al tema que nos ocupa, ¿no? Al del mejoramiento, su reforma y lo que se está haciendo hoy en día en el Parlamento. Yo creo que hay que exigir a los parlamentarios dos cosas. Una, pronunciamiento en relación con si sale algo, que eso obligatoriamente sea refrendado por la ciudadanía. Esa una, es decir, garantías democráticas de que esto se va a hacer así, ¿no? Esa la primera, ¿no? Y la segunda, bueno, pues que no haya ninguna barrera a que pueda ser planteado cualquier tipo de cambio, ¿no? De cambio por medio de reformas profundas o de cambio del marco que tenemos, ¿no? ¿Y cómo se le obliga a unos parlamentarios a...? Pues bueno, venga, caña. Leña al mono. Leña al mono, raca. Claro, porque haciendo pequeños vídeos, mandando a todos los colegas, pues no sé, de tu opinión en relación con el tema. Cuando ves un parlamentario por la calle, decirle, oye, ¿tú qué? ¿Cómo va esto? Que no tienes ni idea, tú tampoco. O sea, pues imagínate tú la gente que está aquí en la calle, ¿no? Y tú estás en la comisión esa y no vas y dices que esto es importante. Y luego yo creo que este tema hay una mayoría social, pero que no está articulada, pero es que está ahí, ¿no? Creo yo. Sí, ¿no? Pero bueno, las mayorías sociales en cualquier caso, para comprobar si existen o no existen, son, un proceso de debate, de discusión y de voto. Bueno, de voto o de expresar tu opinión de forma activa, ¿no? Ya está, o sea, porque lo demás, las mayorías sociales, pues vaya usted a saber. No, digo yo, de cara a obligar a ese Parlamento a moverse en esa dirección. Sí, claro. Pues eso, que hace falta, hay una mayoría, yo creo que si vas a eso, lo que hablábamos de tanta gente, de tantos colectivos, hay una necesidad que quizás no es percibida como lo de la pecera, pero está ahí, ¿no? Sí. Entonces hay algo que articular, algo que despertar. Sí, ¿no? Yo creo, pues eso, cada cual está donde está, a nivel vecinal, a nivel sindical, a nivel feminista, a nivel juvenil. Cada cual está donde está, desde esos sitios, desde esos lugares, desde esos ámbitos, crear opinión y crear presión, punto. Y juntarse con los de al lado, no quedarte tú con tu choco y de ti al Parlamento y ya está, sino de ti a los que están al lado y juntos al Parlamento a exigir eso, ¿no? Crear actualidad con la Durazna, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿te parece algo más? No sé, ¿quieres decir algo más? ¿Ahora hacéis la despedida? Sí. No. ¿Te parece algo más? ¿Algo más que...? Seguro que se nos ha olvidado cosas, pero bueno, yo creo que ha salido. Pero estaba muy interesante, ¿no? Ha dicho ahí muchas cosas y ahora a ver si la gente empieza a moverse. Vale, pues nos despedimos.
Vale, pues muchas gracias, Sabino, cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julieta, y a todos los que están ahí con la cámara grabando todo esto. ¿Tú estás en redes sociales y así? ¿Eh? ¿Tú estás en redes sociales? Poco. No, pues a ver si te haces un TikTok con este tema, tío. No. Cuando vine al Congreso andaba por WhatsApp y así, entonces aquí yo tenía bastantes miles de seguidores y tal, pero no me olió bien aquello, me exigía un esfuerzo que yo creo que era más importante de dedicarlo a otras cosas más a ras de suelo y me baja de aquello. Bueno, sobre todo porque hemos hablado que hace falta conciencia y para tomar conciencia hace falta información, ¿no? Sí. Eres el pez que está pegando años. Sí, pero yo estoy un poco mayorcito y no, o sea, hay un mogollón de redes, de WhatsApp, de todo tipo en las que necesariamente estás metido y también ves que esa herramienta da mucho trabajo. Y es bastante problemática también. Bueno, pues a mí me gustaría verte en TikTok ahí diciendo, Lorazna, vamos a empezar. Capítulo 1. Chavales, a ritmo de reggaetón, ¿verdad? Me lo pienso. Sí. Me lo pienso. Sí. Pues muchas gracias. Vale, a ti.